Con avances que prometen un futuro radicalmente distinto, los videojuegos se encaminan a convertirse en el medio donde transcurrirá gran parte de nuestra existencia. Esto es Videojuegos y Política. En la actualidad, el gaming superó a las industrias del cine y de la música como negocio de entretenimiento, con un mercado global de alrededor de $180 mil millones en 2021, miles de juegos nuevos por año y competencias de jugadores profesionales que reparten premios millonarios. Una encuesta realizada por Statista reveló que el 52% de los adultos en China dedican 6 o más horas diarias a juegos de video, mientras que en Estados Unidos esta cifra es de 48%. La política no ha dejado de aprovechar este espacio. En 2008, la campaña de Barack Obama fue pionera en utilizar escenarios de videojuegos para mostrar propaganda política. El juego Burnout Paradise llamaba a votar temprano. Se mostraba al margen de la calle en las que transitaban los jugadores. El Partido Demócrata de Estados Unidos promovió el voto hacia sus candidatos Joe Biden y Kamala Harris a través de Animal Crossing: New Horizons. Christian Tom, director de acuerdos digitales de sus campañas, quiso aprovechar el tirón que tuvo el juego, potenciado por el confinamiento global por la crisis sanitaria, para crear 2 personajes de los candidatos y compartir un QR de carteles del partido. Así plagó las islas de los ciudadanos estadounidenses con propaganda electoral. Trump optó por gamificar parte de su campaña. La campaña de Trump, siguiendo el modelo, contó con una aplicación móvil llamada America First, para consolidar la movilización del electorado. La aplicación permitía subir de nivel al usuario a medida que participaba en la campaña, ya fuese con apoyo en redes sociales o incluso con pequeñas donaciones. Además, el jugador podía comprobar el progreso de su implicación desde que empezó la campaña. Una de las claves del juego fue que los simpatizantes competían entre sí por encabezar los rankings de número de tweets o de publicaciones en Facebook. Alexandria Ocasio-Cortez, la diputada más joven en ser electa para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, usó durante su campaña plataformas como Twitch y 4chan, en las que millones de gamers transmiten en vivo mientras juegan. Así acercó su mensaje a las audiencias jóvenes que consumen este tipo de contenido. En un mundo donde predominan los streamers, como se llama a quienes transmiten en vivo su experiencia en videojuegos, estos pueden convertirse también en importantes actores políticos. Con más de 1 millón de seguidores, Hassan Piker es uno de los Twitchers más políticos en la actualidad. Durante más de 12 horas diarias sin interrupción, intercala sus transmisiones de juegos con análisis de noticias y declaraciones políticas. Los problemas de la realidad han desatado una batalla en el mundo virtual. Los terroristas de ISIS en Europa se comunican en plataformas de videojuegos. Los videojuegos son una vía de comunicación difícil de detectar por los servicios de inteligencia. Inspiran atentados o ataques de los lobos solitarios, o se utilizan como medio de propaganda de personajes e instituciones. El gaming está modificando narrativas nacionales. En Estados Unidos tenemos el caso de la saga America's Army, desarrollada y difundida por el propio ejército estadounidense. En China, por su parte, nos encontramos con Glorious Mission, producido por el Ejército de Liberación Popular. Llegó al gran público e incluye entre sus objetivos que el jugador recorra con sus tropas las disputadas islas de Diaoyu, asimilando que este enclave realmente está bajo la soberanía de China y no de Japón. En la India, se contempla el impulso de videojuegos que contribuyen a conocer el pasado y la cultura del país, además de impulsar sus narrativas geopolíticas entre el gran público. En esta línea, una de las creaciones más relevantes fue FAUG de Encore Games en 2021, que pone el foco de atención en la conflictiva zona del Valle de Galwan, también reclamada por China. Lanzado el 26 de enero de 2021, Día de la República de la India, en solo unos meses alcanzó la impresionante cifra de 5 millones de descargas. Parte de sus ganancias se donaron a la organización Bharat Ke Veer, adscrita al Ministerio de Interior y vinculada con los familiares de los soldados indios muertos en combate. Pero no siempre las narrativas propuestas son convenientes para quienes están en el poder. El juego Mercenarios 2 fue censurado en Venezuela por proponer un escenario en el que se derroca al gobierno y se destruyen ciudades enteras. Con la simplificación de estas tecnologías, el juego también se ha convertido en una forma de protesta. Abdullah Karam creó un juego para mostrar al mundo el camino que sigue un refugiado sirio. Lucas Pope produjo Papers, Please, una obra sobre la burocracia de los regímenes autoritarios. Uno de los pioneros, Lorne Lanning, anticapitalista confeso, presentó Oddworld, que narra entre metáforas el alzamiento de un grupo de obreros en una fábrica. Una de las mejores referencias es Yellow Umbrella, desarrollado en Hong Kong en 2014 por OSAP, surgido a raíz de las protestas en esa localidad a favor de un derecho electoral libre y democrático. Los manifestantes deben defenderse con sus paraguas de la policía. El juego puede ser una declaración ideológica interactiva. Otras formas de expresión, como la literatura y el cine, ofrecen una experiencia cerrada que muestra únicamente
solamente el punto de vista de su autor, mientras que los videojuegos son una opción que, dada su interactividad, permite a los jugadores elegir entre múltiples opciones y obtener diversas perspectivas. Pero no todos los desarrolladores de juegos están interesados en la política. Al ser cuestionados, los directivos de Ubisoft han señalado que no tienen interés en la política ni hacerla parte de sus juegos. Al contrario, su objetivo es desarrollar historias ficticias en las que no aplican las reglas de la cotidianidad. La industria se encuentra en medio de una lucha sindical. 2021 fue un año rudo para los desarrolladores. Cartas públicas, peticiones, protestas de los trabajadores fueron cosa cotidiana. La razón es una práctica que denominan crunch. El croncheo es un término usado en la industria para llamar a las horas extras no pagas, algo muy común en las empresas de videojuegos. La excusa de la mayoría de las compañías para justificar este trato abusivo es que los trabajadores de videojuegos deberían sentirse con suerte por estar haciendo lo que les gusta o por estar trabajando en una empresa creativa. Frente a este tipo de explotación sistemática, surgieron iniciativas como Game Workers United, una organización que promueve que los trabajadores de videojuegos conformen gremios y sindicatos para evitar la explotación. Si aún no estás convencido de la estrecha relación entre la política y los videojuegos, te cuento sobre el Gamergate. En 2014, los partidarios del Gamergate atacaron a varias mujeres en la industria de los videojuegos, incluidas las desarrolladoras Zoe Quinn y Brianna Boo, así como la crítica feminista de medios Anita Sarkeesian. Para quienes han analizado de cerca este fenómeno, se trata de un movimiento desorganizado con tendencias misóginas, que procura mantener la masculinidad en la industria de los videojuegos. Los ataques en redes sociales y plataformas de videojuegos fueron tan graves que la representante Katherine Clark por el 5º Distrito Congresional de Massachusetts escribió una carta al Comité de Asignaciones de la Cámara de los Estados Unidos. En la comunicación pedía que se involucrara al Departamento de Justicia y que se tomasen medidas enérgicas contra el acoso de mujeres en Internet, señalando que la campaña de intimidación asociada del Gamergate ha resaltado el problema. En 2016, el entonces presidente Barack Obama señaló: "Sabemos que las videojugadores enfrentan hostigamiento y acoso y amenazas de violencia de otros jugadores. Cuando hablan de sus experiencias, son atacados en Twitter y otras redes sociales, incluso amenazadas en sus hogares". Este duro episodio provocó que políticos, desarrolladores y medios de comunicación reflexionaran sobre el impacto de esta industria en la vida de las personas. Mientras nos dirigimos hacia un mundo cada vez más virtual, insistamos en construir normas que protejan a los más vulnerables. Asegurémonos de que incluso en el metaverso, la política siga siendo un instrumento útil para resolver nuestras diferencias. Sigamos jugando, pero no olvidemos los compromisos que tenemos aquí, en el mundo real. Yo soy Marco Trejo. Esto fue Videojuegos y Política. Hasta la próxima.